Hola, hoy vamos a explorar una perspectiva bastante particular sobre el liderazgo en la iglesia. Partimos de un análisis bíblico del término pastor y bueno, la fuente que revisamos sugiere algo que puede sonar un poco fuerte, ¿no? Que el título de pastor que usamos tanto hoy en realidad no se aplicaría a líderes humanos en el Nuevo Testamento, solo a Jesucristo. El documento se titula Jesucristo, el único pastor. La idea es que analicemos juntos los argumentos bíblicos que presenta. Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el punto de partida de la fuente para cuestionar esto? Claro, bueno, el punto inicial es cómo Jesús se llama a sí mismo en Juan 10:11, el buen pastor. El texto fuente le pone mucho énfasis a ese artículo, el, como sugiriendo desde ahí una exclusividad. Obviamente la imagen del pastor era súper común, ¿no? Símbolo de cuidado, de guía. Pero lo que argumenta la fuente es que Jesús se la apropia de una forma única, especial. Entiendo. Pero, claro, la palabra pastor sí aparece más veces en el Nuevo Testamento. ¿Cómo maneja el texto esos otros usos? La palabra griega es poimen, ¿cierto? Exacto, poimen. Y sí, es útil ver el original porque las traducciones a veces, simplifican un poco. Este documento detalla que poimen aparece 18 veces. Y el análisis que hace es que 12 de esas veces sin duda se refieren a Dios o a Jesús. Otras 4 veces son pastores literales, de ovejas, como los de Navidad, digamos. Ok, 12 y 4 son 16. Nos quedan 2 menciones. Esas deben ser las importantes para este argumento, ¿no? Justo. Son las que están en Efesios 4:11 y 1 Pedro 5:4. En Efesios, fíjate, aparece en plural, poimenas. Está en una lista con apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, como dones para la iglesia. Pero aquí el texto subraya algo importante. Aunque se menciona el don de pastores, según su lectura, nunca se identifica a una persona concreta con el título de pastor fulano en la iglesia primitiva. Ah, ahí está el contraste que menciona el texto, porque de los otros roles sí tenemos ejemplos de personas nombradas así, ¿verdad? Precisamente. El documento señala que vemos a Pablo y Bernabé llamados apóstoles, a Ágabo profeta, Felipe evangelista, Pablo mismo maestro. Pero, insiste la fuente, no hay un caso claro de alguien a quien llamen pastor como título individual en ese contexto. Ellos interpretan este, silencio como algo intencional, como reservando el título para Cristo por su rol único de dar la vida por las ovejas, de ser el dueño. Eso está en Juan 10. Pero, a ver, eso como que choca un poco con mandatos como el de Jesús a Pedro, apacienta mis ovejas, o las instrucciones en 1 de Pedro 5 sobre cuidar el rebaño. Eso suena, muy pastoral. Totalmente. Y aquí la fuente introduce su distinción central que es clave. Diferencia la función de pastorear, o sea, cuidar, alimentar, guiar, del título de pastor. Argumenta que quienes ejercen esta función de cuidado y liderazgo en el Nuevo Testamento son llamados de otras maneras, consistentemente. Se les llama ancianos, los presbíteros, líderes maduros, o obispos, los episcopos, que enfatiza la supervisión. Y pone el ejemplo del propio Pedro, cuando él mismo instruye a otros líderes en 1 Pedro 5 sobre cómo cuidar al rebaño. Él se identifica como sium presbiteros, o sea, coanciano. No dice, yo, pastor, les digo a ustedes. No, se pone al mismo nivel de anciano. Para la fuente, eso es muy significativo. Entendido. Vaya, esa distinción entre función y título es como el eje de todo el argumento. ¿Y qué pasa con textos como Hebreos 13? A veces se traduce como si hablara de pastores que guían a la gente. Sí, el documento toca ese punto también. Señala que la palabra griega que se usa ahí en Hebreos 13, versículos 7, 17, 24, es heegomai. Y esto es importante porque heegomai significa primariamente guiar, dirigir, liderar. La fuente sostiene que traducirlo como pastor en el sentido del título es ya una interpretación que puede llevar a confusión. Es como superponer un título donde el texto original habla de una acción de liderazgo más general. ¿Se entiende? Sí, queda claro. Y además refuerza su punto con 1 Pedro 5:4. Justo después de instruir a los ancianos, Pedro llama a Jesús el archipoimenos, el pastor supremo o principal pastor.
lo cual indicaría, según este análisis, que los líderes humanos, los ancianos, los obispos, sirven bajo el único pastor titular, que es Cristo, no como pastores en sí mismos. Bien, creo que el argumento está bastante claro ahora. Entonces, para recapitular la conclusión principal del documento. Pues la conclusión no busca para nada menospreciar el trabajo importantísimo de quienes guían y cuidan las comunidades de fe. Al contrario, lo que busca es ubicar ese rol dentro de lo que considera la terminología bíblica más precisa. Afirma que, aunque llamar pastor a un líder sea una costumbre muy extendida o una forma de cariño, bíblicamente el título de pastor estaría reservado solo para Jesucristo, y esto por razones teológicas profundas. Su sacrificio único, que Él es el dueño del rebaño, su conocimiento íntimo de cada oveja. La Iglesia, vista así, ya tiene su único y definitivo pastor, Jesús. Bueno, hemos desglosado entonces este análisis. Una propuesta que defiende la exclusividad del título pastor para Jesucristo, distinguiéndolo de la función de pastorear, ejercida por líderes llamados ancianos u obispos en el Nuevo Testamento. Es un enfoque que, sin duda, invita a repensar categorías que a veces damos por sentadas. Exacto, y eso nos deja quizás con una reflexión final que surge de las implicaciones de este texto. Si uno aceptara esta distinción que propone la fuente, entre la función de guiar y el título exclusivo de pastor para Cristo, ¿qué preguntas nos plantea sobre cómo percibimos o incluso cómo estructuramos la autoridad y el liderazgo en nuestras comunidades de fe hoy en día? Es algo bueno sobre lo cual seguir meditando.